Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y no resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante los ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulos 22, versículos 14 al 23 y 56. Todos los que estaban reunidos se levantaron e hicieron comparecer a Jesús ante Pilato, y allí empezaron a acusarlo diciendo: Hemos averiguado que este hombre está revolucionando nuestra nación. Dice que no hay que pagar impuestos al emperador, y que él es el Mesías, y por consiguiente rey. Pilato entonces le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Tú mismo lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: Yo no encuentro en este hombre razón alguna para condenarlo. Pero ellos insistían: Anda por todo el territorio judío, agitando al pueblo con sus enseñanzas. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato, al oír esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y cuando se enteró que era súbdito de Herodes Antipas, se lo remitió, ya que también Herodes se encontraba por estos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues como había oído hablar de él, desde hacía mucho tiempo tenía deseos de conocerlo y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo pues muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada.
Los sumos sacerdotes y los escribas se quedaron allí acusándolo violentamente, y Herodes lo trató con desprecio, lo mismo que sus soldados. Le puso un manto reluciente para burlarse de él, y lo remitió de nuevo a Pilato. Ese día se hicieron amigos Herodes y Pilato, que hasta entonces eran enemigos. Entonces Pilato llamó a los sumos sacerdotes, a los jefes civiles y al pueblo y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo interrogué delante de ustedes, y en ninguna de las acusaciones que presentan contra él he encontrado razón para condenarlo. Herodes tampoco, porque nos lo devolvió. Veo, pues, que no ha hecho nada por lo que merezca la pena de muerte, de manera que voy a castigarlo y después lo dejaré en libertad. Pero todo el mundo empezó a gritar: Condena a este y déjanos libre a Barrabás. Al tal Barrabás lo habían metido en la cárcel por una revuelta que había ocurrido en la ciudad y por asesinato. Pilato volvió a hablarles con intención de dejar libre a Jesús, pero la gente seguía gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Todavía les dijo Pilato por tercera vez: ¿Y qué crimen ha cometido este hombre? Yo no he encontrado ninguna razón para condenarlo, de manera que lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a grandes gritos y pedían que lo mandara crucificar, y el griterío se hacía cada vez más fuerte. Al fin, Pilato decidió hacer lo que le pedían. Dejó libre al hombre que estaba en la cárcel por la revuelta y el asesinato, tal como se lo pedían, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Entonces se lo llevaron. En el camino obligaron a un tal Simón de Cirene, que llegaba del campo, a cargar la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía también un gran gentío, y en especial mujeres que lo compadecían, dándose golpes de pecho y lanzando lamentos. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque están para llegar días en que se dirá: felices las mujeres estériles y las que no han dado a luz ni han tenido que criar hijos. Entonces la gente deseará que las montañas les caigan encima y que las colinas los sepulten, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Llevaban también a 2 malhechores para ajusticiarlos con Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron a Jesús con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y se repartieron su ropa, echándola a suerte. El pueblo permanecía allí mirando. Por su parte, los jefes empezaron a comentar con sorna: Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que es el Mesías, escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaron de él. Le ofrecieron vino ácido y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. En efecto, encima de él había un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole: Sufriendo la misma pena que él, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros la sufrimos justamente, porque recibimos el castigo merecido, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús con voz potente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo sucedido, dio gloria a Dios diciendo: Este hombre era de veras inocente.
Y toda la muchedumbre que había acudido a semejante espectáculo, al ver lo que había pasado, regresaba dándose golpes de pecho. Todos los conocidos de Jesús se quedaron a distancia, y de lejos miraban también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Llegó entonces un miembro del Sanedrín llamado José, originario de la ciudad judía de Arimatea, hombre recto y justo, que esperaba el reinado de Dios y no había estado de acuerdo con la decisión y con la conducta de los otros, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era víspera del sábado y brillaba ya el lucero de la tarde. Entonces, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea bajaron con José y vieron el sepulcro y la forma como colocaron el cuerpo, y luego se retiraron a preparar perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron el descanso mandado por la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Domingo de Ramos encontramos una riquísima contemplación de todas las lecturas bíblicas que la liturgia de la Iglesia nos propone pedagógicamente para este día. En efecto, en un extenso relato de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, encontramos una clara descripción de lo que fue la vida de Jesús, con sus luces y sombras, con sus bendiciones y desdichas. Aprendamos de este relato 3 breves y sencillas enseñanzas para nuestra vida. La primera, encontramos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas una clarísima descripción de lo que es la condición humana de hoy, de ayer y de todos los tiempos. Encontramos en una seguidilla de personajes y escenas que aparecen en las últimas horas de la vida de Jesús, como hay apoyo de unos, pero también huida de otros, como hay gratitud de unos y por otro lado la ingratitud de otros muy cercanos, como encontramos la lealtad de una María, su madre, de una Magdalena, su amiga, de Marta y Betania, de las mujeres de Jerusalén, de Juan, el discípulo más joven de todos, pero también encontramos la deslealtad o por lo menos la cobardía y el abandono del grupo de los discípulos que se encerraron en casas judías con puertas y ventanas bien trancadas por miedo a las autoridades de la ciudad. Hoy no te extrañes que en los buenos momentos de la vida muchos estén contigo, te llamen, te visiten, te feliciten, te aplaudan, te conozcan y reconozcan, te miren y admiren, y tampoco te extrañen ni te escandalicen que en momentos de desventura o infortunio, muchos de los que se llamaban tus amigos y probablemente tus aduladores ya no están contigo. La turba acompañaba a Jesús cuando entraba triunfal en Domingo de Ramos en la ciudad de Jerusalén y entonaban cánticos y vítores, alabanzas a aquel que viene en nombre del rey David. Pero luego esa misma turba, unos pocos días después, en Viernes Santo, grita su muerte y su crucifixión, lo abandona a su suerte. Esa es la condición humana. ¿Qué le vamos a hacer? Y si la vivió el santo de los santos, el justo de los justos, Jesucristo, ¿qué podremos esperar nosotros, hombres y mujeres de a pie? Pero encontramos una segunda realidad a manera de enseñanza universal, y es que el abandono de los suyos en la adversidad
es una realidad que no puede desanimarnos en nuestros proyectos de hacer el bien. Con frecuencia el Papa Francisco clama en sus predicaciones: no nos cansemos de hacer el bien. Y Jesús, más allá de la negación de Pedro y de su cobardía, más allá de la traición de Judas por 30 monedas de plata, más allá de que se esconden y se hacen a un lado la mayoría de los discípulos, y de que la multitud a la que le predicó el amor, la justicia, la bondad, el bien, a los que sanó de sus cegueras, parálisis, sorderas, lepras y demás, ahora gritan su crucifixión y su muerte, Jesús no desanima. Jesús no deja de realizar el proyecto de Dios en su vida. Jesús es obediente al Padre de los cielos. Jesús cumple hasta el final su tarea y su misión redentora, cuando en una de las últimas frases antes de morir dice: todo está cumplido. Tú y yo tenemos que reflexionar: por más que el mundo aparentemente decepcione, abandone, sea ingrato, defraude o traicione, no dejemos de hacer el bien. No dejemos de predicar el Evangelio, buena noticia de Jesús Salvador, triunfador sobre la muerte, sobre el mal y sobre todo sufrimiento humano. Hoy te digo, si los buenos de esta tierra se desaniman, si los hombres y mujeres rectos, llenos de Dios, se desconsuelan, se sienten abatidos, ¿quién quedará en el mundo para hacer luz? ¿Quién quedará en el mundo para hacer fermento en la masa? ¿Quién quedará en el mundo para hacer sal de la tierra? No te puedes desanimar, porque Jesús, nuestro inspirador, nuestro guía, no dejó de hacer el bien, no se desanimó y no dejó de cumplir su tarea, su misión hasta el final, derramando hasta la última gota de sangre, la última experiencia de su propia vida. Terminamos con una tercera y última enseñanza. Jesús, con su vida donada, con su sangre derramada, con su existencia entregada, nos deja una enseñanza inmortal al mundo entero, a los hombres y mujeres de buena voluntad que entienden que el evangelio falso del mundo es un engaño y que por el contrario en el evangelio de Cristo hay una sabiduría que es locura para el mundo, pero que es poder de Dios y fuerza de Dios. Esta sabiduría la podríamos sintetizar en esta afirmación: la vida solo se conquista y se gana entregándola y perdiéndola cada día. Mientras el mundo te habla de cuidarte, consentirte, tasarte, no sacrificarte por nadie, pensar solo en ti mismo de manera egocéntrica y egoísta, descubre que el mensaje de Jesús con sus palabras, pero sobre todo con las obras de su vida y con las últimas horas de su existencia, en su entrega dolorosa, en su pasión gloriosa, en su resurrección triunfante, nos muestra que la vida solo se conquista cuando se entrega. Jesús resucitó porque entregó su vida, no se la arrebataron, Él la dio libremente. Esto no es fácil de entender, no es fácil de asumir, y nuestro mundo, repito, habla de que te cuides, de que pienses solo en ti y en tu bienestar, tu confort, tu comodidad. Pero el Evangelio, que es sabiduría poderosa de Dios, aunque resulte necedad para el mundo, nos dice: ¿quieres verdaderamente ganar tu vida? Entrégala cada día en amor, en servicio, en solidaridad con los demás. Saca de tu tiempo, cambia tus planes de cada día, desvíate del camino como el buen samaritano y encuentra la alegría de la vida plena
solo cuando donamos la vida personal. Que el Señor en este Domingo de Ramos te bendiga en abundancia y te conceda una buena Semana Santa, pero sobre todo una bendecida Pascua del Señor, paso de Dios por tu vida, renovándote y transformándote, y te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vive con nosotros la Semana Santa y Pascua 2022. Acompáñanos en las grandes celebraciones de los días santos. Amén Comunicaciones realiza un cubrimiento especial en vivo con el Papa Francisco desde la Ciudad del Vaticano, con los comentarios de Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Síguenos en YouTube y Facebook Live y en nuestras páginas web Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Te esperamos.